Buenos días, estamos en un nuevo día para seguir con la enseñanza del orden de Dios para los padres, donde estamos hablando de establecer reglas. Hoy vamos por el siguiente capítulo, establezca reglas. La enseñanza de cualquier clase incluye el establecimiento de ciertas reglas. En este punto debemos reconocer de peligros opuestos e iguales. Por una parte, no existencia de reglas firmemente establecidas y por la otra una superabundancia de regulaciones caprichosas. Hay reglas que son anarquías, hay reglas que son penosas y hay una sobrecarga de reglas y prohibiciones sobre los niños. Son aparentemente dos males contradictorios. Sin embargo, son parientes uno del otro. Son igualmente insatisfactorios. A nadie le gusta moverse sobre reglas. A nadie le gusta cuando se establecen reglas. Todo mundo, cuando se ponen reglas, aún los adultos se sienten agraviados, se sienten ofendidos. Pero donde no hay reglas firmemente establecidas y mantenidas, la vida de un niño es agitada por los cambiantes ondas de los sentimientos y del impulso. Ya sea la del niño o la de los padres, los niños prosperan sobre la base del orden y de la rutina establecidos. Puede que luchen contra las reglas por el hecho de que todavía son indisciplinados, están sujetos al capricho o al impulso pasajeros. Sin embargo, dependen a sabiendas a, aún no de sus padres para que establezcan orden en sus vidas. El niño que crece sin encontrar jamás una regla firmemente establecida ante la cual inclinar su voluntad y conducta es un niño indigente. En el sentido más elemental, tiene padres perezosos e indisciplinados. Encaremos el asunto. Se precisa esfuerzo, voluntad y determinación para establecer y mantener reglas. Por el momento, cuando en un hogar no hay reglas, es un desorden completo, hay una perturbación en la familia y hay muchas situaciones en las cuales el hogar no terminará bien porque el desorden no hará tener hijos como los que usted ha deseado siempre, sino que usted va a tener problemas por no haber puesto reglas en el hogar, por no haber puesto normas, por no haber puesto algo que ordenara su casa. Es muy importante porque es el orden divino de Dios para que en el hogar no hayan trastornos. Tiene que haber un orden de Dios. Ya es tiempo de que los padres reasuman el control y que lo hagan por medio de establecer y mantener firmemente las reglas establecidas. No me vengan con la insensata declaración, nada puedo hacer con el niño. Por supuesto que puede. Lo que en verdad ha querido decir es, nada puedo hacer en el niño sin tomar tiempo para vigilarlo. Sin algún esfuerzo, sin renunciar a mi propio placer y privilegio, sin perder mi popularidad, sin una pequeña porción de modestia. A veces que los padres no quieren esforzarse para darle lo mejor a sus hijos. Creen que al niño solo se le pone comida y un techo, pero hay que tomarse un tiempo, hay que aceptar la molestia, hay que aceptar eh, aún la pasajera racha de impopularidad con su propio hijo. Va a cobrárselo con intereses dentro de pocos años cuando su hijo le dé gracias a Dios por haber tenido un padre que tuvo el tacto de fijar algunas reglas sensibles y adheridas a ellas. Las reglas en un hogar deben de ser inquebrantables. Las reglas en un hogar deben de formularse con la sabiduría de Dios. Usted puede ver que al transcurrir de los tiempos han habido unos desórdenes en los jóvenes, estuvieron de moda los hippies y tuvieron también de moda los jeeples y todos sus semejantes eh, estaban obsesionados. Cuando está de moda algo, están obsesionados los jóvenes
y traen vergüenza a sus hogares y aún a ellos mismos. No son más que como los fariseos de la mediana edad, auspiciadores de la bellaquería ausente. Son dos hipócritas que se lavan las manos. Avergüéncense. ¿Salen ustedes dónde están sus hijos? ¿Saben ustedes dónde están sus hijos? Cuando no se encuentran en el liceo ni tampoco en la casa. ¿Y qué es lo que hacen? Si no, ¿por qué no? En conexión con esto, ahórreme por favor toda la popularmente insulsas racionalismo en cuanto a que los muchachos necesitan aprender independencia y confianza en sí mismos. Ah, independencia y confianza en sí mismos son las últimas cosas que necesitan aprender nuestros vástagos. Con estas genuinas cualidades se vuelven irritables de manera semejante a muchos puercoespines adolescentes. Creo que he oído todos los argumentos jamás soñados acerca de cómo la generación de ahora hace demandas sin precedentes de fe, sin precedentes de confianza y un cheque en blanco. Irracionalidades. Lo que cada generación nueva necesita en la preocupación de los adultos, supervisión y un buen firme no de vez en cuando. El padre debe de aprender a decir no de vez en cuando. Cuando él dice no es no y cuando decimos el padre son ambos. No podemos estar nosotros que la esposa dice una cosa y el esposo dice otra cosa, porque los hijos no van a hallar a quien obedecer o a quien respetar. Por lo general es tan simplemente como eso. Cada escolar que yo he visto metido en problemas se debió a que sus padres no sabían o posiblemente no les importaba. Lo que él hacía cuando estaba metiéndose en dificultades por lo general es tan simple como eso. Querido padre, yo soy reacio y empujarle. Yo le aconsejo y le reacio a empujarle contra la pared, pero la verdad de las cosas es que usted no sabe. Puede que diga que está atento, pero es que realmente no sabe o verdaderamente sabe. A veces los hijos piden permisos para ir donde determinado amigo o amiga y usted los hace ahí donde su amiga, la amiga que usted conoce, pero usted no sabe lo que están haciendo. Usted no sabe lo que están planificando. Usted no sabe nada porque usted no está con ellos. ¿Conoce a los amigos de sus hijos? Se ven razonablemente limpios y hablan de sí mismos del mismo modo. ¿Son educados de la misma forma que usted fue educado a sus hijos? ¿O a su apariencia y a su manera de hablar es como el muy recientemente hubieran salido arrastrándose debajo de una roca sumamente apestosa? Si la última descripción es la que cuadra, esté atento a lo que viene luego. Solamente es cuestión de tiempo hasta que su hijo se una a ellos bajo esa misma roca. Los hijos cuando no están siendo bien educados, hay que tener cuidado porque los otros hijos no son igual a los suyos. Los padres de ellos son diferentes a usted. Los padres de ellos piensan de diferente manera. Mientras que estamos en esto, está usted en contacto con los padres de los amigos de sus hijos. Se ha tomado el tiempo de reunirse con estos seres humanos eh, similarmente atormentados para planear con ellos una estrategia mutua, aun cuando tan solo sea para nuestra estrategia autodefensa. En caso de que no se lo haya ocurrido, es mucho más fácil exigir cumplimiento a cosas tales como horas de regreso a la casa, reglas sobre el vestuario y la conducta. Así es que la pandilla de su hijo está operando bajo idénticas reglas en sus respectivos hogares. Si sus hijos, con los hijos que se relaciona, están siendo formados igual que usted está formando a sus hijos, pues podríamos decir que las reglas en sus respectivos hogares son idénticas. ¿O le parece que hacer todo esto es demasiada pérdida de tiempo para usted? En ninguna manera. Cuando usted está teniendo cuidado con quién se relaciona sus hijos, sus hijas, usted está aprovechando el tiempo.
porque no lo pierde usted, sino que lo está aprovechando, sabiendo educar bien a sus hijos. Aquí hay una poca, eh, hay unas pocas premisas heréticas, pero que son deliciosas, que me gustaría proponer. Puesto que mamá y papá son más viejos, más sabios y ganan más dinero para pagar la cuenta del almacén que su hijo, este último debe ser por lo consiguiente hablar cortésmente, obedecer órdenes y aun cuando hacer algún trabajito de vez en cuando en relación de la casa. Un padre que paga la cuenta del colegio de su hijo sin verificar periódicamente para ver si éste no está cometiendo desorden, si no habla obscenidades o si no está manteniendo el proveedor del LSD del colegio con el dinero del viejo, es más culpable que su hijo que contribuir al desorden de esa cosa corriente en nuestra educación superior. Los padres deben de estar conscientes, ellos están pagando los estudios de su hijo, por lo tanto tienen que vigilar y estar seguros de que ellos están pagando porque sus hijos sean bien educados y aprendan a ser alguien en la vida. Los hijos se fijan cómo sus padres hacen sus cosas, ellos están allí eh, empapándose de la conducta de sus padres. Entonces no deje que otros los empapen con sus diferencias. Los padres que están demasiado ocupados, cansados y perezosos, egocéntricos e indiferentes como para arrear al rebaño de sus hijos cada minuto de cada día, deberían de ser despojados de la custodia de los mismos y aún ni siquiera merecen haber tenido esos hijos. Por causa de esa inercia están contribuyendo a la delincuencia. Cuando usted no cuida a sus hijos, hasta delincuentes le pueden salir y sus niñas pueden pervertirse. Si los padres toman a pecho esta clase de consejos, se darán cuenta que a las vidas de sus hijos y de sus hogares entrará un orden grandemente necesitado. Al mismo tiempo deben de estar en guardia, no vaya a hacer que caigan en el peligro opuesto, una superabundancia de reglas, muchas leyes, muchas transgresiones. Esto es característico de un gobierno que mantiene todas las cosas bajo su directa custodia. Instruye a la gente para que totalmente dependa más bien que para una independencia responsable. El resultado de esto es que mientras mayor es el número de reglas que se ponen, menor es el número de las mismas que se guarda. Y no podemos imaginar un peor resultado del gobierno en la educación o en la familia que un respeto en disminución por la ley. El hombre que pueda hacernos vivir bajo unas pocas leyes, pero que se preocupe de que estén bien administrada desde arriba y obedecida voluntariamente desde abajo por causa de la conciencia, sería posiblemente el mayor benefactor del Estado, tanto de la escuela como de la familia. No hay necesidad de poner tantas reglas en una casa, pero sí hay que poner las necesarias. Para poner, tiene que haber limitaciones en algunas cosas. Tenemos que simplificar las reglas. Es usar el principio de la limitación absoluta del tiempo. En otras palabras, usted puede suceder que algunas actividades no sean dañinas en sí, pero los niños tienden a cumplirlas en exceso. Ejemplos típicos de lo dicho son el cine, la televisión y las revistas de historietas. Si el material de los mismos es apropiado, esto puede ser una manera entretenida en que los niños gasten algunas horas de fantasía. Sin embargo, si el niño gasta una cantidad desmesurada de tiempo sentado pasivamente frente a la pantalla de televisión o si su cuarto está constantemente cubierto de revistas, de historietas, estas cosas comienzan a ejercer una influencia indebida sobre su vida. Cada padre debería de poner límites de la cantidad total de tiempo que se consagra en esta actividad. Hay que poner un tiempo limitado para que sus hijos puedan ver televisión, leer revistas de historietas
La cantidad total de tiempo que se consagra en esta actividad durante el año normal de escuela, permitimos a los niños 2 horas a la semana de televisión y un día en el cual pueden leer sus revistas de historieta. En ocasiones especiales o durante las vacaciones generalmente les concedemos un tiempo adicional para contemplar televisión o una película ocasional, limitado. De este modo, el tiempo gastado en estas actividades les damos una oportunidad de desarrollar y cultivar otros intereses, y con una regla básica hacemos colocado a un lado una docena de reglamentos caprichosas y nunca bien definidas, pero muy fijo e invariable, que es el curso de la rutina hogareña y de los deberes de los hijos. Sin embargo, hay que permitirles algunas cosas, algunas horas libres de acción en ciertos proyectos. Fíjese que en el hogar hay tantas cosas que los niños deben de aprovechar. Durante las vacaciones de verano, el miércoles es día libre en nuestra familia, cuenta el escritor. Los niños pueden dormir hasta cuando les plazca. No tienen que realizar las labores o las cosas que quieren hacer. Esto constituye una agradable variante de la rutina, y esto constituye una agradable bajo actividad familiar. Llegan a ser productivos. Los niños se merecen un día de descanso, un día de libertad, un día en el cual ellos puedan disfrutar, que no están, ¿verdad?, bajo un imperio, no están bajo un dictador. Ellos deben de conocer la libertad en su casa, pero no a extremos. No debe usted quebrantar las reglas que puso. Usted tiene que tener un orden y tiene que hacer que su niño aprenda a tomar las responsabilidades en serio, y el niño se va a acostumbrar a ellas sin necesidad que usted le esté diciendo. Los niños son tan listos que usan argumentos evasivos, y a lo largo ellos quieren estar sorprendiéndonos y buscan cosas así, nos hacen preguntas. ¿Por qué son varón y hembra? ¿Por qué no preguntaron ellos eso? Ellos no preguntan eso, preguntan otras cosas. Eso concluyó una conversación, y es una lástima que no haya más padres que tengan el sensible candor de este descanso. Cuando ellos le preguntaban a sus padres, ¿vale?, ¿y por qué tal cosa? ¿Por qué dices que no? Entonces el papá le dice, ¿por qué no? ¿Y por qué son varón y hembra? Ah, cuando les están preguntando, ¿verdad?, de algunos juegos, algunas cosas. Y entonces los muchachos y las muchachas quieren tener libertad de visitarse mutuamente en sus dormitorios, y levantan una tempestad de protestas de dejar a los padres, y que los alumnos protestan. Lo mismo como algunas comprensibles obsesiones de parte de la administración. Los muchachos y las muchachas arrinconaron a los padres preguntándoles preguntas, haciéndoles preguntas, ¿verdad? Y entonces los padres le dicen que no. Y le dicen, ¿por qué no? Le dicen ellos, porque son varón y hembra, no pueden estar a solas en su dormitorio, no pueden estar a solas en un lugar solitario, no pueden estar a solas en la casa, tienen que estar bajo supervisión adulta, y así sucesivamente. Los padres tienen que ser así, aunque la expresión suene que es oprimida, pero ellos dicen, ustedes no confían en mí. A esto los intimidan a los padres y les dicen, por supuesto que no, querido. La confianza no es algo que uno dispensa libremente, como la limonada, con el fin de fomentar un sentimiento de unión. La confianza se basa en la experiencia sólida, no en las emociones. No puedo confiar, dejarlos solos. Son hembra y varón y no pueden estar solos. Así es que el padre tiene que empezar a dar ejemplos, poniendo reglas. Sea usted mismo aquello que le gustaría que otros fueran, séalo con todo su ser. Si sus demandas están, tiene que ser ejemplo de ellas. El apóstol Pablo
Salía a decir, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Los padres deberían de tener una conducta moral tal que pudieran evitar que sus hijos la imiten. Invitar a sus hijos que la imiten, ¿verdad? Cuando los padres son buenos ejemplos, los hijos imitan las cosas buenas de ellos. Déjate instruir por Dios si es que quieres instruir a otro. Este es un principio básico en el cual nadie puede abrigar las esperanzas de que sus esfuerzos son sus hijos, que sus hijos lleven frutos. Sin embargo, hasta es más frecuente que esta clase de esperanza, tan necia como audaz, las personas se ponen incómodas, ¿verdad? Cuando se les quieren enseñar las cosas buenas. Pero no te incomode, déjese ayudar por la palabra del Señor. No amenace a sus hijos, ni usted, hijo, no amenace a sus padres. Usted tiene que aprender a obedecer el orden de Dios para los padres. Comience en la infancia dándole al niño todo lo que desee. De este modo crecerá con la idea de que el mundo está en deuda con él. Cuando este niño aprenda palabras feas, celébrelo con risas. Esto le hará pensar que es ingenioso. También esto le alentará a aprender frases más ingeniosas que más tarde habrá de producirse a usted dolores de cabeza. Estas son las contradicciones, no es que usted lo va a hacer, son contradicciones. Si usted hace todas estas cosas, 12 reglas para criar hijos delincuentes son estas que estamos mencionando. Nunca le dé instrucciones espirituales alguna. Espere hasta que él tenga 21 años y entonces déjese decidir por sí mismo. Esas son reglas anticuadas, son reglas no buenas. Si usted hace todas estas cosas, espera hasta que cumpla 21 años para que este niño entienda. No, los primeros años son los que el niño empieza a entender y a aprender. No es hasta que sea mayor de edad que él va a aprender. Es antes de la edad mayor. Evite el uso de palabras incorrectas. Puede desarrollarse un complejo de culpabilidad y esto lo preparará que más tarde, cuando sea arrestado por robar un automóvil, crea que la sociedad está en su contra y que se lo persigue. Recoja todo lo que él deje por ahí botado. Libros, zapatos y ropa, hágale todas las cosas de modo que él acostumbre a echar toda la responsabilidad sobre los otros. Déjele que lea cualquier material impreso sobre el cual ponga en sus manos. Preocúpese de que el servicio de la mesa y los vasos estén esterilizados, pero deje que su mente se deleite en la basura. Mantenga frecuentemente disputas en presencia de sus hijos. De este modo no se vean afectados cuando más tarde el hogar se deshaga. El comportamiento de los padres entre sí está gobernado por una condición principal: obediencia a Dios. ¿Quién puede esperar que los hijos reaccionen bien si el matrimonio del cual proviene ha ido mal? El desarrollo de los hijos no es algo aislado que pueda tener éxito a despecho de las relaciones en que está siendo conectado. Ellos son miembros de una organización moral. Por eso dice aquí 12 reglas para criar niños delincuentes. Mire la 8ª regla. Dele a un niño todo el dinero que desea gastar. No le permita ganarlo por sí mismo porque habrían de resultarle tan duras las cosas como en la casa suyo. Satisfaga todos sus clamores en cuanto a comida, dele gusto. Haga todo lo que su hijo le dice. Dele la bebida y la comodidad. Preocúpese de que sean complacidos en todo. Y si usted hace todo esto, tendrán hijos delincuentes. Póngase de parte de él contra los vecinos, a los maestros y a los policías. Todos estos serán perjuiciados en contra de su hijo. Cuando él se meta en dificultades verdaderas, discúlpese diciendo: nunca pude hacer nada con él. Prepárese para una vida de pesadumbre, porque la va a tener con seguridad. Podemos evitar este tipo de cosas, podemos evitarlas, pero el todo es que nosotros aprendamos a educar bien a nuestros hijos. Usted que tiene hijos que todavía están bajo su poder,
empiece a poner reglas en su casa. Jesús le habla a un hombre que construyó su casa sobre la arena, en Mateo 7, 24, 27. Si su casa fue rápidamente y fácilmente, pero cuando vinieron la lluvia y los vientos se fue. Sus hijos son parte de esa casa. Si usted no sabe fundamentar en sus hijos las costumbres cristianas, el régimen, el orden de Dios para los padres, es muy importante en la vida de sus hijos. El orden de Dios para sus hijos es muy importante cuando los padres lo aprenden a poner ese orden. Hay que aprender a hacer muchas cosas para tener buenos hijos. Recuerde que la disciplina es importante. Respalde la enseñanza con disciplina. Ponga disciplina en su casa. No haga conceptos equivocados básicos. Haga las cosas correctamente. Pide la dirección a Dios. Haga sus patronos usted mismo, pero hágalo con la sabiduría de Dios. No permita que sus hijos se salgan con la suya. La vara, el camino del amor. Use la vara cuando hay que usarla, porque es el camino del amor. Si su hijo le pide vara, pues déle un par de varazos, pero con la misma regla que mides, con esa serás medido tú. Sufrirás las vergüenzas porque no supiste educar a tus hijos y a tus hijas. No seas tolerante con tus hijos en todo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió citando el pasaje de Deuteronomio mencionado anteriormente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En Mateo 22, 36, 37, esta era la respuesta correcta, la que satisfació la teología de los fariseos. Sin embargo, claramente se ve por qué el contexto que Jesús no se conformó con dejar que el asunto quedara en un mandamiento formal de amar a Dios. Tenemos que aprender a amar a Dios, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, que son nuestras familias. Si amamos a Dios, amaremos a nuestros hijos, les enseñaremos. Sus hijos cuando están pequeños es tan fácil de educar, cuando no han salido de su poder es tan fácil de educar. La vara es la primera medida, no es el último recurso. La vara temprano, usted tiene que usar la vara. La Biblia contiene pocas exhortaciones a amar a nuestros hijos y puesto que es natural, son nuestra carne y sangre y nadie aborreció jamás a su propia carne. Efesios 5:29. Por otra parte, la Biblia contiene muchas exhortaciones para que les disciplinemos a nuestros hijos. Los padres no deberían retener la disciplina a un niño por temor de que pudieran estar desahogándose hostilidades escondidas sobre el niño. Quien aborrece a un hijo obediente es un padre anormal. Lo que aborrecemos es un hijo que no ha sido criado adecuadamente, un hijo rebelde, un hijo desordenado. Un hijo disciplinado es la obediencia de Dios en él, será un hijo disciplinado en el amor. La disciplina no limita contra el amor, es un canal a través de la cual fluye el amor. Cuando usted educa a su hijo con vara y temprano usted le enseña las cosas, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre y aún a su padre. Proverbios 29:15. Los padres deben de recordar este hecho simple. Los padres son una autoridad para su hijo, Dios lo ha establecido. No deben discutir con su hijo. Haz esto o te castigo. No, el padre no debe de amenazar a su hijo. Si ya su hijo sabe que va a ser castigado, pues tendrá que ser castigado sin necesidad de estarlo amenazando. Una palabra bien considerada, una palabra que el niño pueda entender y llevar a cabo, una palabra Dios pueda aprobar y respaldar, su hijo debe de ser enseñado a obedecer su palabra. Si su hijo rehúsa obedecer, debe llevarlo aparte y administrarle la disciplina cabal y bíblica. Luego, conducirlo de vuelta y repetirle la palabra. Cuando se hace esto temprano en la vida de manera consistente,
Pronto el niño aprenderá que la autoridad de su padre no es cosa de poca monta. Un niño disciplinado de esta manera requerirá con muy poca frecuencia una paliza. Será un niño feliz, seguro, obediente, viviendo bajo la autoridad de su padre y viviendo también de acuerdo con el orden divino. El respeto por el orden, la autoridad que aprende un hijo que está en edad no significa molestia. El dolor de una paliza dura nada más que unos minutos. Si la lección no se aprende en esta época de la vida, entonces tendrá que aprenderse en una época posterior, por otros medios y a costa de mayor dolor, tarde o temprano. Cuando usted solicita admisión en un lugar y miran que tiene mala conducta, no se lo van a atender, no se lo van a agarrar. Hay tristeza, la disciplina. Mire, cuando hay disciplina en el hogar, ninguna disciplina al presente parece por causa de gozo, sino de tristeza. Pero después del fruto aparece la justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Los padres deberían de tener su ojo adiestrado para mirar en el futuro y dejarse de estar trastornando de ganar un concurso de popularidad con sus hijos. Lo que su hijo puede pensar de los padres en el contexto inmediato de la disciplina es relativamente poco importante. Cuando usted quiere ganar en su hijo, como quien dice que su hijo lo quiera a usted más que su madre, usted está bien equivocado. No debe de hacer competencia con su esposa para educar a su hijo. Su hijo tiene que ver en ustedes dos la autoridad. Él tiene que ver que la mamá y el papá son autoridad y hay que obedecerles y respetarles. Y la vara no falla, la vara resulta. El castigo, la disciplina, la enseñanza, todo eso resulta. Vamos a seguir con esto, vamos a seguir con esta enseñanza de los padres. Son consejos, quizás parezca un poco aburrido, pero de algo puede servirle. Que Dios abra el entendimiento, le dé sabiduría, le dé prudencia y sobre todo le dé amor para poder educar a sus hijos para un día de mañana usted no sea avergonzado y que su mismo hijo no vaya a ser avergonzado. Que el Señor nos ayude a tener hijos buenos, obedientes a Dios y obedientes a sus padres. Que el Señor añada bendición en cada familia. Amén.